Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos encontremos en otro lunes de leer. Esta semana pasada salió una noticia en varios periódicos que me imagino pasó inadvertida para muchos lectores. Es una noticia importante, pero no realmente una noticia determinante para lo que nos está pasando. Pero para mí sí fue significativa. Y quisiera empezar por mostrarles lo que salió, por ejemplo, en el periódico del País de España, que dice: el gobernador de California niega la libertad condicional al asesino de Robert Kennedy. El demócrata Gavin Newsom asegura que Sirhan carece de la perspicacia para reflexionar sobre el atentado de 1968. Para quienes son muy jóvenes, Robert Kennedy fue el hermano de John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, asesinado en el año 63. También fue político, muy carismático, senador, y cuando él estaba a punto de finalizar su campaña como precandidato del Partido Demócrata, fue asesinado por este hombre, Sirhan, que para entonces tenía apenas 24 años. El tema me ha interesado por cierto tiempo porque hay varias tragedias relacionadas con el asesinato de Robert Kennedy, por supuesto la de la familia Kennedy, pero también la de la familia de Sirhan. Y otro personaje que para mí es fundamental es uno que aparece en esta otra foto que tal vez resulte demasiado pequeña. Es este chico que está allí, que se llamaba Juan Romero, que no solo trató de auxiliar a Kennedy cuando recibió los disparos de Sirhan, sino que esa noche traumática se constituyó en una tragedia para el resto de su vida. Entre otras cosas, porque cuando Kennedy fue asesinado, él venía de dar su discurso de aceptación de la victoria o celebración de la victoria en California, entró a la cocina donde trabajaba Juan Romero como ayudante de cocina y ayudante de meseros, y Juan Romero corre a saludarlo, a estrecharle la mano, y en el momento en que le va a estrechar la mano a Kennedy, se oyen los disparos. Entonces, esas circunstancias determinan la vida de Juan Romero, que murió hace pocos años. Y de los pocos que todavía están vivos está el asesino, Sirhan, y la circunstancia, el hecho que también ellos eran inmigrantes, en este caso del Medio Oriente, determinó el destino y un destino traumático de su familia. Entonces, hace un tiempo yo escribí un cuento. Escribí un cuento sin ficción, ¿no? Estaban muy de moda las novelas sin ficción, eh, que no es algo nuevo, pero que se remozó en los últimos años, se remozó mucho en España, sobre todo con Javier Cercas. Y yo escribí un cuento que está inédito, que quisiera compartir con ustedes en este lunes de leer. El cuento, del que no voy a leerlo todo, por razones de tiempo, se llama Los dones terribles y tiene dos epígrafes. Uno es de Javier Cercas, el escritor español, que dice: un solo dato ficticio convierte un relato real en ficción. Y el segundo epígrafe es de el poeta y dramaturgo griego Esquilo. Es un poema que tiene una importancia muy grande en el relato porque Robert Kennedy recitó este texto de Esquilo en Indianápolis, Indiana, la noche del 4 de abril de 1968, cuando le comunicó a la multitud que se había concentrado para escucharle que Martin Luther King había sido asesinado esa tarde en Memphis, Tennessee.
Y este segundo epígrafe dice, aquel que aprende debe sufrir. Y aún en nuestro sueño el dolor, que no puede olvidar, cae gota a gota sobre el corazón. Y en nuestra desesperación, en contra de nuestra voluntad, la sabiduría nos llega por la terrible gracia de Dios. El cuento se llama Los dones terribles y dice así. Poco queda de aquella noche fatal del 5 de junio de 1968. Casi nada, excepto fantasmas. También hay miles de documentos y fotografías, innumerables especulaciones y alguna que otra película que trata de los hechos. Poco a poco, los protagonistas y testigos han ido muriendo. Sirhan Bishara Sirhan está en el grupo de los supervivientes, aunque encarcelado de por vida en el sur del estado de California. Sirhan, un cristiano de origen palestino y nacionalidad jordana, de apenas 24 años, entró al Hotel Ambassador en Wilshire Boulevard, Los Ángeles, con un revólver calibre 22 y disparó 8 veces al senador Robert Kennedy, quien ese día se había alzado con la victoria en las elecciones del estado de California para elegir al candidato presidencial del Partido Demócrata. 3 balas dieron en el blanco, otras hirieron a personas que estaban cerca y unas pocas terminaron incrustadas en la pared. Las investigaciones posteriores arrojaron varias dudas sobre el asesinato. Según algunas versiones, no fueron 8, sino 13 disparos, lo que sugiere la posibilidad de al menos otro asesino, o más concretamente, una asesina. Pero Sirhan fue condenado como único responsable del magnicidio, como uno más en la larga cadena de hombres solitarios que cometen atroces crímenes en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no aparecieran de inmediato teorías conspirativas. Algunas llegaron incluso a señalar al mismo aparato de seguridad del Estado como responsable del complot detrás del asesinato. De cara a las inminentes elecciones presidenciales, la muerte de Kennedy produjo un enorme vacío en el Partido Demócrata. La convención del partido en la ciudad de Chicago, realizada entre el 26 y 29 de agosto de 1968, estuvo marcada por la controversia y las divisiones. Hubo protestas y disturbios, los cuales fueron atribuidos por la prensa a grupos radicales de izquierda. Miles de policías salieron a las calles y se enfrentaron a los civiles, quienes en su mayoría estaban en contra de la intervención americana en la guerra en Vietnam. Unos 15,000 miembros de la National Guard estaban en las cercanías de la ciudad listos para reprimir a los manifestantes. Finalmente, Hoover Humphrey, en ese momento vicepresidente de los Estados Unidos, fue elegido para encabezar la papeleta del Partido Demócrata. En las elecciones generales, Humphrey perdió por un poco más de 500,000 de votos contra el republicano Richard Nixon, el candidato de la ley y el orden, el que se autoproclamaba representante de la mayoría silenciosa, dos ideas que han vuelto al primer plano de la lucha política desde el 2016. En las primeras fotos de la noche del 5 de junio, Sirhan aparece rodeado de gente en una serie de escenas confusas. Ya le han arrebatado el arma y se deja llevar sin oponer resistencia. Es un hombre pequeño, magro, que parece desaparecer entre los corpulentos sujetos que lo han aprehendido. Tiene además lesiones en la cara producto de los golpes que un agente de seguridad le propinó con el fin de desarmarlo. La salida del hotel resultó ser altamente riesgosa. Rápidamente se había congregado una muchedumbre que lo esperaba para lincharlo, a pesar de que se escuchaban gritos de "no queremos otro Lee Harvey Oswald". La alusión al asesino de John F. Kennedy no era gratuita. Jack Ruby le disparó a bocajarro el 24 de noviembre de 1963, cuando Oswald estaba en custodia de la policía de Dallas y rodeado de periodistas. Con Oswald murió la posibilidad de escuchar su versión de los hechos, sus motivaciones y su relación con cualquier otro implicado. El deseo de lograr una confesión coherente de Sirhan y también el deseo de un castigo público ejemplar obligaron a la policía a tratar de controlar a la turba. Hubo empujones, hubo caos, pero finalmente Sirhan pudo subir a la autopatrulla. El propósito de conocer la verdad a fondo, sin embargo, tampoco se logró. Al momento de recordar a esa gente que nunca he conocido, Sirhan lleva preso más de 50 años. Su juicio empezó en enero de 1969.
Fue declarado culpable en abril de ese mismo año y poco después se le condenó a muerte en la cámara de gas. Sin embargo, California abolió la pena capital en 1973 y la sentencia se conmutó a cadena perpetua. Sirhan ha pedido 15 veces, sin éxito, que se le otorgue la libertad condicional. Ante cada solicitud, un comité ha revisado documentación sobre el caso, ha recibido testimonios a favor y en contra y le ha otorgado al prisionero la oportunidad de una comparecencia. Al Estado lo ha representado un fiscal, a Sirhan un abogado defensor. En cierto sentido, la comparecencia es una nueva puesta en escena en versión abreviada del juicio original. La función del comité, un grupo de expertos en lugar de un jurado de ciudadanos comunes y corrientes, es determinar si el solicitante tiene méritos suficientes para salir de prisión. Esto se resume en una pregunta fundamental. ¿Constituye todavía el prisionero un peligro para la sociedad? Las notas de prensa sugieren que el comportamiento de Sirhan ha sido errático y algunas veces ni siquiera ha asistido a la comparecencia. En otras ocasiones se ha presentado, pero no ha dicho nada significativo a su favor, nada que sea capaz de conmover a los que toman la decisión. Sirhan ha manifestado repetidas veces que se siente mal por lo sucedido la noche del 5 de junio de 1968, pero que él no recuerda haber matado a Robert Kennedy. Si bien el abogado de Sirhan alegó en algún momento que su cliente había sido hipnotizado antes de cometer el crimen, y por esa misma razón no recordaba nada cuando regresó de este estado. Existe un cuadernillo en el que aparecen entradas frecuentes, casi obsesivas, sobre Kennedy, su apoyo a la causa judía y la posibilidad de que, bajo su mandato, Estados Unidos facilitara aviones de combate a Israel. El cuadernillo también menciona la idea de matar a Kennedy. Tanto en el juicio como en las comparecencias, Sirhan dijo que nunca tuvo un diario ni recordaba haber escrito jamás nada contra el político. Los documentos del comité repiten, con ligeras variantes, el mismo comentario. El señor Sirhan no ha demostrado suficiente remordimiento o comprensión de un crimen que ha tenido en duelo a esta nación por décadas. En una entrevista televisiva en 1981, un testigo presencial del asesinato explicó así ese duelo. Sirhan no solamente mató a un hombre, sino que también mató las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de millones de americanos. En otras palabras, cambió la historia de los Estados Unidos de un modo radical e inesperado. Y eso no se puede perdonar. Que tengan una linda semana y espero que nos encontremos de nuevo en otro lunes de leer. Que estén muy bien.